Esto dice que ya estamos en vivo. No nos veo. Yo tampoco. Ya. ¿Ya nos viste? Ujú. Ok, creo que ya. Muy bien. Listo. Listo. Hola a todos, buenas tardes. Una vez más estamos aquí transmitiendo en vivo con una entrevista que vamos a tener el día de hoy con un talento CUDAEP. Y bueno, tenemos aquí a Juan Manuel Verdeja. Actualmente colabora con el Ayuntamiento de Morelia en la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, donde con un equipo de 14 personas conforma la Dirección de Movilidad Sustentable. Juan Manuel también goza de disfrutar de la ciudad de distintas maneras, caminando, en transporte público y en bicicleta. Es amante de la naturaleza, de la flora y fauna y de la movilidad. Forma parte de Transita Seguro, Apata, CUDAEP y Xochimilco Vivo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también aquí en Puebla terminó de llover. ¿Cómo está por allá el clima? Acá también acaba de terminar de llover, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, de hecho me mojé cuando venía camino para acá. Muy bien. Disfrutando la lluvia, como dijera nuestra querida Daf. Sí, claro, me tocó caminar unas 5 o 6 calles y pues todo relajado. Digo, ¿qué día me tocó una lluvia de esas en la que llegas todo mojado? El martes. Y me tocó, ya andaba en la bici, entonces imagínate. Llegué hecho una sopa. Muy bien, pero ya bañado. Sí, ya. Ya, muy bien, qué bueno. Oye, Bon, bueno, ya todo el mundo te conoce como Bon. Te vamos a decir Bon el día de hoy para no hacer confusión un poco por ahí. Cuéntanos, ¿eres originario de dónde? Pues mira, es una historia bastante interesante porque realmente yo nací en Puebla, Ah, ok. pero me registraron en Ciudad de México. Y viví durante, ¿qué serán? Unos 18 o 19 años en Puebla. Mis papás viven en el municipio de San Martín Texmelucan. Ok. Entonces yo estuve viviendo bastante tiempo en San Martín Texmelucan, después me fui a estudiar a Ciudad de México y ahí me quedé a vivir cerca de 16, 17 años. Entonces, pues soy poblano de nacimiento, chilango por Por documentos, ¿no? vocación, por Ajá. documentos, sí. Y bueno, ya por también los años que viví en Ciudad de México, pues también creo que ya era más de Ciudad de México que de cualquier otro lugar. Así es. Bueno, surge esta duda porque sabemos que te has desempeñado más en la Ciudad de México. Entonces la duda es un poco cómo llegaste a la ciudad de Puebla. Tú, a ver, cuéntanos un poco cómo iniciaste en tu carrera profesional y tu trabajo y qué te hizo llegar a Puebla. Pues mira, empecé estudiando en Puebla, en la Ibero. Me Ajá. aventé 3 semestres de ingeniería industrial. Ah, eso no lo sabía. Ajá. Después de ahí me salí de la Ibero y me fui a Ciudad de México y estuve estudiando un año actuación. Después, Actuación, muy bien. después de actuación tuve una breve estancia en la Universidad del Valle de México en Administración Industrial y después me incorporé a Ingeniería en Transportes en el Instituto Politécnico. Entonces, pues a esa más o menos fue como mi trayectoria en cuanto a estudios y pues realmente empecé a estudiar en Puebla y terminé en Ciudad de México, ¿no? Después de estar en la Ibero, pues ya, no sé, me llamó más la atención la cuestión de la actuación y pues decidí cambiar de residencia y con la facilidad de que tengo bastante familia en Ciudad de México, pues no fue complicado, ¿no? Ok. ¿Y cómo surge la invitación para venirte? Para venirme a Puebla, en Puebla he estado en 2 ocasiones. Una estuve en gobierno del estado durante la administración de Rafael Moreno Valle en la Secretaría de Transportes, porque en esa administración al principio separaron la Secretaría, bueno, deshicieron la Secretaría de Comunicaciones
Transportes y la dividieron en Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Transportes. Me tocó venirme para acá, me invitaron a colaborar para el proyecto del Ruta. Entonces me toca venirme para acá para pues sacar todo el tema del Ruta 1 y hacer la planeación de Ruta 2 y Ruta 3. Y pues estuve trabajando creo que año y medio, 2 años en gobierno del estado. Salgo de ahí por cuestiones de que pues, realmente no me sentí o no sentí que el trabajo que estuviéramos haciendo fuera dirigido a la gente, ¿no? Era más una cuestión ahí de beneficios de otras personas que realmente a la población. Entonces decido renunciar, salirme y me regreso a Ciudad de México. En Ciudad de México estoy en ITDP, después me voy a la Secretaría de Transporte y Vialidad, en la cual me toca hacer la transición a Secretaría de Movilidad. Estoy ahí 2 años, si no mal recuerdo, y me voy al Centro Mario Molina. En el Centro de Mario Molina pues, recibí la invitación para venirme a trabajar a la que estaba por crearse la Secretaría de Movilidad del municipio de Puebla, ¿no? Entonces me invitan a colaborar y pues a echar a andar la secretaría desde cero, ¿no? Entonces así es como llego a Puebla por De segunda vez, Puebla. pero ahora Ujú, ya al gobierno municipal y es ujú. pues la última vez que estuve, ¿no? Ahorita pues ya andamos aquí en Morelia, ya voy a cumplir los 3 años por acá y pues vamos a ver qué nos pinta el destino. Sí, muy bien. Bueno, y a ver, ingeniería en transportes, entiendo que se van un poco más enfocado a la logística, ¿no? Así A es. otro tipo de movilidad, digamos. Entonces, ¿cómo surge tu interés por los temas de movilidad activa, la movilidad en la ciudad? ¿Cómo es que pasas? De hecho es bastante curioso porque a mí en la carrera, digo, la ingeniería en transportes como la vemos en el Politécnico, digo, ahorita ya estaban armando una licenciatura en ingeniería en transporte urbano, que era meramente enfocado al urbano, pero la en transportes, nosotros vemos lo que son medios de transporte. Entonces los medios de transporte son aéreo, marítimo, ferroviario y carretero, son 4. Esos son los Sí. medios de transporte y de ahí se desagregan a modos de transporte, que ya es el metro, el microbús, el metrobús, la bici, el caminar, ya esos son modos de transporte. Y a mí no me gustaba en la carrera la cuestión urbana, ¿no? A mí me fascinaba y siempre ha sido, yo creo, la parte que más me gusta de mi carrera, el transporte marítimo. Y tuve la oportunidad de estar chambeando en una naviera que se llama CCAB México, que es una empresa naviera chilena, que es compañía sudamericana de vapores, en la parte de logística. ¿Por qué? Porque la carrera de ingeniería en transporte, bueno, sí tiene la parte urbana, pero también tiene la parte para desarrollarte en cuestiones logísticas, ¿no? Y dentro de esta empresa, pues me tocó estar coordinando toda la carga que entraba por los puertos de Veracruz y Altamira, o toda la mercancía que salía por esos puertos, y a mí me tocaba llevarla a buque, ¿no? Llevarla a bordo. Entonces, los medios por los donde yo lo llevaba era ferrocarril y carretero. Entonces era tractocamión y ferrocarril. Trabajábamos con empresas ferroviarias como es el Kansas y Ferrosur y Ferromex, ¿no? Y bueno, ya para no hacerte tan larga ahí la historia, pues surge la oportunidad de venirme a Puebla a trabajar el tema de ruta. Ese es mi primer acercamiento que tengo a la cuestión de la movilidad urbana y dentro de la misma, porque bueno, llegando a la Secretaría nos tocó arrancar la Secretaría de Transporte, pero también se creó una dirección que era la Dirección de Planeación y Proyectos, o Dirección y Planeación, algo así. Sí. Entonces arrancamos como esa parte dentro de la Secretaría, entonces nos tocaba ver como todos los proyectos que se iban a realizar con relación a movilidad dentro del el estado de Puebla. Entonces ahí me toca empezar a trabajar los temas de infraestructura ciclista.
Entonces, cuando estuve ahí es cuando conocí a Armando Amaro, que era el de Visionudos, y ciertas cuestiones fue cuando se llevó a cabo el Congreso de Ciclismo Urbano en Oaxaca, pero hubo como un previo en Puebla, ciertas cosas pasaron mientras estuve ahí, ¿no? Sí. Entonces, empecé a trabajar el tema de transporte público. El tema de transporte público sí es un tema que siempre me ha gustado. Y empecé a trabajar temas de movilidad activa, ¿no? Entonces me empezaron a llamar la atención los temas de movilidad activa y me empecé a adentrar y a atender todos los temas relacionados con relación a los proyectos que estábamos desarrollando, ¿no? En un primer momento, la ruta 1 del ruta consideraba ciclovía en toda su extensión, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que se estaba haciendo era como ver si era factible que hubiera ciclovías, si no, y mucho de eso lo trabajamos con el ITDP. Y también nos tocó ver la cuestión de que, por ejemplo, toda la parte que está hacia Chapa, pues tiene estos puentes antipeatonales, ¿no? Entonces, justo todos estos análisis y el ver si eran o no, y si se requerían o no, y por qué se iban a poner, y toda esta parte era parte de lo que se incluía dentro del proyecto. De hecho, había puentes antipeatonales que se querían colocar sobre el Boulevard Hermano Cerdán. Bueno, no, ahí no es Boulevard Hermano Cerdán, es la Atlisco. Ajá. En la parte que va hacia Tlaxcalancingo había como 5 o 6 puentes antipeatonales que se querían colocar, que al final no se colocaron, ¿no? Sin embargo, los de Chachapa ahí están, ¿no? Sí. Entonces ahí empezamos a trabajar la cuestión y los temas de movilidad activa, porque empezamos a ver cuál es la cuestión de las, de lo podotáctil, empezamos a ver la cuestión de accesibilidad, empezamos a ver un sinfín de temas que en un momento y de primera instancia no se habían considerado dentro del proyecto que era la Ruta 1, ¿no? Del proyecto ejecutivo. Entonces se empezó a trabajar como en tratar de incorporar estos principios dentro del sistema. Y fue ahí pues cuando empecé a desarrollar y a trabajar los temas de caminabilidad y de movilidad ciclista, ¿no? De ahí ya paso, me hacen la invitación para participar ahí con la bandita de ITDP, en la cual estuve un rato ahí trabajando con ellos. Ahí también fue bien curioso porque en la primera o la entrevista que me hicieron, pues me hicieron la entrevista la parte de transporte público y la parte de movilidad activa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, traía experiencia como en los dos ramos, entonces era como para ver a qué parte del equipo me iba a apoyar. Y me quedé en la parte de movilidad activa, ¿no? Ya estando trabajando con ellos, pues tuve la oportunidad de conocer varios procesos en distintas ciudades. Después me toca irme a la CETRAVI, que estuve en la jefatura de estudios prospectivos. Me tocó uno de los proyectos más grandes que tuvimos ahí en el área, fue el análisis y la propuesta de mejoramiento de 7 centros de transferencia modal, ¿no? Entonces también tenía que ver con toda la cuestión de caminabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las áreas de transferencia y cómo se iban a mejorar las áreas de transferencia dentro de estos centros, ¿no? Y pues, no era cualquiera, era Indios Verdes, era Constitución, era Politécnico, Santa Marta, y ya no me acuerdo de los demás, pero pues sí eran como unos monstruos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues ya seguí trabajando y bueno, seguí trabajando los temas de movilidad activa y ahora que he tenido oportunidad de trabajar en ayuntamientos, pues realmente el fuerte de los ayuntamientos, por lo menos en la zona centro del país, pues es la movilidad activa. ¿Por qué? Porque no tienen atribuciones sobre transporte público más que a lo mejor la colocación de algunas parabuses. Sin embargo, pues toda la cuestión de conectividad al transporte público, banquetas, vialidad y todo eso es una atribución que les corresponde. Entonces, por consiguiente, el ayuntamiento o los gobiernos municipales son los que tienen mayor injerencia en el desarrollo de infraestructura para la movilidad activa, ¿no? Sí, claro. Y en todo este tiempo que has colaborado con diferentes personas, has trabajado con diferentes disciplinas.
¿Cuáles de esas disciplinas consideras que se deben integrar en los proyectos de movilidad? Uy, Por, no, dime, dime. no, digo, ¿y por qué? Porque, bueno, ambos hemos trabajado en esta rama y sabemos que existen muchas disciplinas que deben ser involucradas, pero tú con tu experiencia y con esta parte de estar en 3 lugares diferentes, lo que platicábamos un poquito antes, pues tienes la visión ya más amplia de cómo funciona, sí en un mismo país, pero en 3 ciudades que se mueven de una manera totalmente diferente, ¿no? Pues mira, sí hay una necesidad de distintos perfiles para poder trabajar los temas de movilidad. Es súper interesante porque puedes trabajar movilidad a lo mejor desde la cuestión de diseño gráfico. Por Sí. ejemplo, traemos un proyecto por acá que todavía pues está por salir a la luz, ¿no? Que tiene que ver con la imagen del transporte público. Entonces, el diseñar la iconografía, los mapas, las rutas, toda esa cuestión incorpora cuestiones de diseño, ¿no? Sí. Entonces tienes que sentarte a trabajar con diseñadores, tienes que sentarte a trabajar con personas que hayan estudiado psicología. ¿Por qué? Por la cuestión del comportamiento y los colores. Y si es psicología ambiental, creo que se llama, pues ayuda más, ¿no? Porque ayudan a entender un poquito cómo va a ser la conducta de las personas con determinados elementos dentro del espacio, ¿no? Que son pues, más conductuales. Tienes que sentarte y digo, a mí me fascina trabajar con la banda que estudia urbanismo, porque bueno, los urbanistas y las urbanistas tienen una facilidad para generar los análisis espaciales, que era un poquito lo que platicábamos anteriormente, que ayudan mucho a definir y a ver el impacto que pudieran tener los proyectos dentro de la ciudad, ¿no? Tienes que sentarte a trabajar con la banda de arquitectura. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos te van a ayudar a generar ideas para la intervención del espacio, porque te van a ayudar mucho en la cuestión del proyecto, porque te van a ayudar en cuestiones bastante medulares de las intervenciones urbanas, ¿no? Tienes que trabajar con ingenieras, ¿por qué? Por la cuestión ya a lo mejor de obra, ¿no? Digo, también ahí la banda de arquitectura le entra, pero pues muchas veces tienes que ver cuestiones de estructurales, más temas que sí los puede ver un arquitecto, pero bueno, también la ingeniería pues, está especializada en esa parte, ¿no? Tienes que Sí. ver la cuestión del agua, por ejemplo, tienes que ver la cuestión de los servicios sanitarios, tienes que ver la cuestión del cableado, tienes que ver la cuestión de los postes, entonces se vuelve multidisciplinario el cómo tenemos que construir ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahorita el secretario de movilidad, que es mi jefe, Antonio Godoy, es antropólogo, ¿no? Entonces la visión que tiene del cómo se tiene que generar la ciudad desde una ciencia social y tal vez no una ciencia exacta como pudiera ser una ingeniería, es bastante interesante por el cómo se hacen los procesos para generar la obra pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos procesos de participación ciudadana, tenemos procesos pues bastante trabajosos con relación a trabajar con las personas, con la sociedad, escuchar las necesidades, escuchar qué es lo que necesitan y con base a eso alimentar los proyectos para que puedan cubrir las necesidades que tienen pues, los habitantes, ¿no? Por ejemplo, la parte de la ingeniería en transporte, que también es bastante importante, la parte de el análisis, los datos, los estudios, toda esta información que se genera en campo y que se vierte dentro de los proyectos, pues se genera por parte de la banda que, digo, a lo mejor quien coordina sí es una persona que estudió ingeniería en transporte, pero realmente pues es quien va a procesar los datos y los va a convertir en insumos para que el proyecto pueda desarrollarse, ¿no? Vas a necesitar trabajar con banda de biología, ¿por qué? Porque necesitas ver cuestiones de arbolado urbano, necesitas hacer paletas vegetales, necesitas hacer cuestiones a lo mejor de corredores verdes o cuestiones de biodiversidad que tienes que contemplar dentro de tus proyectos, entonces necesitas traer a banda de biología, a banda de geografía también. Entonces, todas las, este, todas las personas o todos los estudios pueden vertirse dentro de un proyecto de movilidad, ¿no?
la banda de derecho, la banda de normatividad, pues te ayudan para poder ver qué es lo que puedes hacer, qué no, a quién le toca qué, por dónde nos vamos, cómo tiene que ser el contrato. O sea, son un sinfín de cosas que trabajas ya en cuando pretendes o cuando implementas un proyecto a nivel municipio dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues tienes que tener todos los frentes, atacar todos los frentes para poder realmente llegar a que se constituya o que se construya los proyectos que estás realizando, ¿no? Entonces, pues sí hay cabida para muchísimas carreras dentro de la cuestión de movilidad urbana y pues se tiene que trabajar con toda la bandita, ¿no? Sí, así es. Y ahorita que dices de los proyectos, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor proyecto en el que has trabajado? Híjole, eso es bastante complicado de responder porque cada uno de los proyectos pues tiene cosas en particular que te hacen sentir bastante satisfecho de los resultados que tienen, ¿no? Entonces te podría decir que uno de los que a mí más me gustaron y tiene que ver por la cuestión social que generó alrededor es el del Ándale en Puebla. ¿Por qué? Porque hubo una parte, ya se convirtió ese proyecto, fue un proyecto de ciudad. ¿Por qué? Okay. Porque conjuntó a todas las dependencias del ayuntamiento, conjuntó a organizaciones civiles como fue CUDAEP, como fue la NEDUC, como fueron colectivos, ciclistas, peatonales, como fueron las universidades, como fue el gobierno del estado, como fueron los mismos comerciantes, o sea, el haber hecho estas mesas de trabajo abierto, o que se haya abierto el proyecto a que la sociedad pudiera participar y generar todo este engranaje en conjunto, creo que fue bastante interesante y bastante enriquecedor para la ciudad. ¿Por qué? Porque demostró que hay maneras distintas de gobernar y maneras distintas de hacer las cosas desde una dependencia de gobierno. Entonces, a mi parecer, y por lo que generó todo alrededor de este proyecto, el Ándale creo que fue uno de los más bonitos. Y la otra es pues por los resultados, ¿no? O sea, todos fueron, o gran parte de las personas que fueron partícipes, pues vieron cómo fue el desarrollo del proyecto, sintieron cómo es el generar un proyecto de este calado dentro de la ciudad, se dieron una idea de todo el trabajo que hay detrás para poder hacer, y eso que solo fue una prueba piloto, ¿no? Ah, sí. Todo, todo lo que había detrás para poder generar estas cuestiones y los resultados que se obtuvieron, ¿no? Creo que en ese momento, digo, hasta a ti te tocó estar haciendo aforos y ver cómo el espacio se transformaba de que hubiera vehículos estacionados a que tuviéramos un montón de gente caminando ahí, disfrutando el espacio de otra manera y que podías ver a los niños y niñas que iban caminando sin necesidad de ir tomados de la mano de un adulto y cosas de ese estilo que realmente pues te llenan y te satisfacen de que realmente sí estás haciendo cosas que pueden llegar a transformar la ciudad, ¿no? Y acá en Morelia pues tenemos también, o hay proyectos para echar al aire, ¿no? Digo, creo que muchas de las vialidades que se han estado construyendo con los criterios que marca la norma técnica de diseño de calles y con el trabajo de todo el equipo de la Secretaría, pues son calles que han venido a romper el esquema de lo que se venía haciendo, ¿no? Por ejemplo, las calles que se están realizando, que traen las jardineras y que traen las chicanas y que juegan con distintas cuestiones para poder reducir la velocidad y el bombeo al centro y el que tengamos o estemos incorporando jardines de lluvia y el que estemos incorporando demás elementos, creo que ha ayudado y ha favorecido a que la ciudad pues, tenga o esté más bonita, ¿no? Es bien curioso porque en cuestión, por ejemplo, de estas jardineras que se crearon en la calle Ocampo, hubo una resistencia por parte de los vecinos a que se colocaran las jardineras por cuestión de estacionamiento, ¿no? Bueno, ya se colocaron, hubo negociaciones, un estira y afloja, y ahora que ya están funcionando, tú pasas y la gente ya tiene sembrado el jitomate y
el epazote, y tienen sembrado un montón de cosas, y son ellos los que ya se apropiaron de la infraestructura y quienes cuidan las jardineras. Y las jardineras pasas y las ves limpias, no tienen basura, no tienen nada. ¿Por qué? Porque los vecinos mismos, al haberse incluido dentro del proyecto y habernos peleados con ellos en su momento y haber discutido, cualquiera que sea la cosa, pues ya adoptaron las jardineras, y las jardineras son parte de su calle y están muy contentos con el cómo se ve. Ahorita que está en la temporada de lluvia, sales y los árboles se ven maravillosos en la calle. Al rato a ver si puedo subir una foto para que vean cómo se ve. Y se Sí, ve. las etiquetas. Y bueno, está Raza Maya, está pues la calle completa de Madero Poniente, que es la ciclovía, la incorporación de banquetas, paradas de autobús y la lateral, ¿no? Que también fue un proyecto bastante bonito, bastante enriquecedor. Aprendí bastante dentro de ese proyecto. Los resultados son súper chidos porque ves a la banda que va en la bici, va más segura. Digo, padecemos de lo que todas las ciudades padecen, que hay invasión de ciclovía por parte de vehículos mal estacionados. Se trabaja en conjunto con policía pues para ir a retirarlo. Sin embargo, bueno, es algo que nunca termina, ¿no? Pero bueno, el que esta infraestructura esté ahí, el que haya iluminación, el que pues mejora las condiciones de todo, el que transita por ahí, ves a la gente pues de noche caminando ahí. Ahorita se pusieron unos murales también para mejorar la imagen urbana del corredor. Entonces ya ves a la gente a lo mejor en la noche pues, caminando por ahí, tomándole foto a los murales y un sinfín de cuestiones, ¿no? Que se van dando por el mejoramiento que tienes de este tipo de proyectos que traen a la ciudad. Digo, ahí, por ejemplo, habíamos hecho unas mediciones en cuestión de cómo estaban los negocios antes de la intervención, porque estaba la idea de generar un ejercicio ya después de la obra, ¿no? Sin embargo, la pandemia pues, nos vino a romper el esquema y va a ser como muy complicado que ahorita levantemos las encuestas para conocer cuál fue o cuál es la percepción ahora de que está el proyecto. Sí. ¿Por qué? Pues porque la pandemia hubo cierre de negocios y hubo ciertas cosas que a lo mejor ya las personas que en un momento estaban ahorita ya no están, ¿no? Pero en su momento yo espero que retomen esa parte y se haga la encuesta para poder hacer una evaluación de qué impacto tuvo la obra en el corredor a la cuestión comercial, ¿no? Sí. Y pues te podría seguir contando así de proyectos que me han encantado. Por ejemplo, te platico uno de Centro Mario Molina. En algún momento con el equipo, que era Zaira y César, pues, y Alejandro Villegas, se trabajó una propuesta para integrar los servicios de Metrobús Línea 1 y Mexibus Línea 4, que Mexibus va hasta Ecatepec y llega a Indios Verdes, y Metrobús va de Indios Verdes al Caminero, el doctor Galvez, ¿no? Entonces, pues la idea era que Mexibus pudiera acceder al corredor de Metrobús y pudiera llegar a lo mejor hasta este, San Lázaro. No, no, San Lázaro no es. Allí es donde está la Vasconcelos, Ujú. y poder prestar el servicio ahí, ¿no? Y hacer un servicio metropolitano realmente que fuera a funcionar para la gente, ¿no? Y ahora con pandemia se dio la oportunidad de que pudiera existir este tipo de servicio, ¿no? A lo mejor no hasta donde nosotros habíamos planteado, que era Buena Vista, pero sí llegaba por lo menos creo que a La Raza o por ahí. Entonces fue el primer ejercicio en el cual vimos que el ejercicio que nosotros habíamos hecho desde el centro Mario Molina pues se pudo implementar, ¿no? Digo, y no lo implementaron por cuestión de que Mario Molina lo hayamos hecho, sino que las condiciones que trajo la pandemia hicieron que este tipo de cuestiones se volvieran emergentes para resolver la cuestión de la movilidad de la gente, ¿no? Y ahorita que tocas el tema de la pandemia, allá en Morelia, ¿qué implementaron? ¿Qué medidas tomaron en cuanto a movilidad y transporte? Pues mira, básicamente hubo cerca de todo el mes, ¿no? Como mes y medio más o menos, el centro histórico estuvo cerrado al tránsito del vehículo particular.
Entonces, tuvieron peatonal como todo el primer cuadro del centro histórico y unas calles más. Sí. Eso fue como mes y medio duró. Hicimos ahí cuestiones de, por ejemplo, en el mercado de San Juan peatonalizamos una calle para dar más espacio y la gente pudiera transitar de manera segura, ¿no? No hicimos como un plan de ciclovías emergentes, sin embargo, nosotros seguimos trabajando en la incorporación y el crecimiento de la red que traíamos de carriles de prioridad ciclista, ¿no? Ujú. Entonces ya ahorita se tiene una red de carriles de prioridad de ciclistas cerca de 40 kilómetros. Entonces todo eso fue como una parte del trabajo que ya veníamos nosotros desarrollando, que se siguió desarrollando durante la pandemia, que vino a beneficiar a los modos de movilidad activa, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso es lo que nosotros estuvimos haciendo. Ahí estuvimos haciendo análisis, estuvimos haciendo conteos para ver realmente qué tanto se incrementó el número de ciclistas durante la pandemia. Ahorita que ya hay un contador ciclista que tiene más o menos 2, 3 semanas que está funcionando, que colocamos, ya estamos ahí también viendo, haciendo un análisis para ver la incorporación de la ciclovía de Francisco J. Mujica, si ha habido un incremento de ciclistas con los datos, con relación a los datos que tomamos en agosto del 2020, que fueron para la pandemia. También estuvimos haciendo como el análisis diario, como no, Morelia tiene un sistema centralizado de semáforos y son el sistema que quería tener Puebla en su momento, que es un sistema, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero bueno, el chiste es que, bueno, en los corredores tenemos los semáforos y los semáforos operan relacionados a la demanda que vas teniendo durante el día, entonces no son fases fijas, ¿no? Sino que son fases que se van moviendo durante el día con relación a la demanda vehicular que se tiene dentro de la vialidad. Entonces estos sensores nos permiten conocer el incremento o el decremento de la demanda vehicular que teníamos en los corredores. Entonces podríamos estar midiendo desde el municipio qué tanto estaba reduciéndose la movilidad dentro de la ciudad en cuestión de la pandemia. Entonces, todos los días estábamos bajando datos. El departamento de semáforos aquí en Morelia, que es parte de la secretaría, estaba generando los datos para poder ir midiendo qué tanta movilidad estábamos teniendo dentro de la ciudad durante la pandemia, ¿no? Entonces, diario se presentaban esos datos a nivel municipal para ir viendo cómo está funcionando las estrategias que dentro del gobierno, tanto estatal como municipal, se habían tomado en cuestión de la pandemia, ¿no? Y esas son como de las cosas que ahorita se me vienen a la mente y que recuerdo que estuvimos trabajando. Muy bien. Oye, bueno, a ver, una pregunta curiosa. Bueno, ¿qué prefieres trabajar municipal, federal, estatal? Mira, a mí me encanta y creo firmemente que el cambio de las cosas se da desde el nivel municipal, que realmente el cambio en cuestión, por ejemplo, de movilidad viene desde lo municipal hacia lo grande, ¿no? Hacia el federal, y no como muchas veces se piensa que desde lo federal vas a venir a incidir en lo municipal para que lo municipal cambie. Entonces realmente donde te enfrentas y donde trabajas con la gente y donde estás más cerca de la gente es en el gobierno municipal. Ahí es donde atiendes a los vecinos, es donde platicas, vas, te peleas, discutes, hablas con comerciantes, con transportistas, con vecinos, con estudiantes, con todos los sectores poblacionales. El primer contacto que se tiene en cuestión social es con el municipio. Y el municipio es quien sortea todas las cuestiones que tienen que ver con lo social. Entonces yo creo que mucho del cambio está dentro de la cuestión social y el que tiene el contacto y el que tiene no la facilidad, sino el acercamiento real con las personas que van a gozar o que hacen uso de la infraestructura que se genera es el municipio. Entonces, a mí por eso me encanta trabajar en lo municipal, es súper chido ir a pelear con vecinos, o sea, yo disfruto ir a estar hablando con Ok. vecinos y vecinas acerca de los proyectos y
Sí, hay momentos en los que te enojas, se enojan, se te alzan la voz, te menosprecian, te tratan mal y bueno, pero es súper bonito porque en algún momento ves estos procesos como lo que te comentaba de las jardineras, ¿no? Que en un momento fue mucha discusión, mucha oposición, no queremos, bla, bla, bla. Y en su momento ahorita pasas por ahí y ves las jardineras súper en muy buenas condiciones y adoptadas por los mismos vecinos que en algún momento se oponían a tu proyecto, ¿no? Eso también, por ejemplo, en Puebla era bastante chido porque yo vivía en el centro, entonces después del Ándale yo pasaba por las calles que habían estado cerradas, ¿Cerradas? o a lo mejor no cerradas porque eran parcialmente cerradas, fue una ampliación de espacio peatonal. Y la banda, por ejemplo, de la calle de los Dulces me super ubicaba y me saludaban y todo. Y en su momento, pues sí éramos, o sea, a lo mejor contrarios porque nosotros, por un lado, necesitábamos hacer ciertas intervenciones dentro de la calle y ellos se oponían, pero dejando de lado eso, pues la gente te conoce, te empieza a saludar, te empieza a platicar, empiezas a ver que realmente pues van como entendiendo estos procesos que a lo mejor en el que yo llegue y te diga, no, es que si hago esto vas a tener más clientes, pues a lo mejor si yo te lo digo no me vas a creer, ¿no? Pero ya después de haberlo puesto en práctica durante 4 semanas te diste cuenta que pues posiblemente no estaba tan equivocado el compa que me había dicho en un principio que esto pudiera suceder y pues se van generando como cosas bastante bonitas, ¿no? Cosa que a nivel de estado, que es donde me ha tocado trabajar realmente a nivel de estado, el contacto que tienes con la población es muy poco. Realmente no es de que te vayas a sentar con la mesa o el presidente de la colonia tal, Sí, realmente se pierde ese contacto. Y sí, realmente las cuestiones que vas haciendo, pues las haces conforme a lo que tú crees como dependencia que se tiene que hacer, sin tomar muchas veces en cuenta las necesidades de quienes van a ser beneficiados por estas cuestiones. Y pues, no sé, como que siento que te alejas un poquito de la realidad. sí, sí, comparto contigo, se viven esos momentos de adrenalina con los vecinos, pero después hay cierta satisfacción de saber que puedes contribuir, ¿no? Ya tenemos por ahí un vecinito, creo. Sí, ahí aquí anda la Rumi. Ah, muy bien. Bon, pues había duda, ¿no? Porque cuando tú empiezas a tomar estos temas, pues sí se generaba ahí un poco que es urbanista, de dónde salió y esto. Bueno, ya lo aclaramos. Pero entonces, ¿cómo es que tú puedes pertenecer al CUDAEP? ¿O cómo entraste a CUDAEP? Cuéntanos. Mira, ahí es bastante interesante porque yo conocí a Kudaep cuando estuve en Puebla en el ayuntamiento. Realmente CUDAEP siempre fue muy abierto a trabajar o sentarse a platicar con la Secretaría de Movilidad. En este caso, pues, por lo general siempre platicaban conmigo de las cuestiones, proyectos que les llamaban la atención y que tenían interés de conocer. Tan es así que, bueno, formaron parte y trabajaron con nosotros dentro de el proyecto Ándale. Mucha bandita del CUDAEP pues, se dio el tiempo de ir a forar o a levantar encuestas durante el tiempo que se estuvieron haciendo estos ejercicios. Y ahí empezamos a tener como una relación, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, las oficinas están ahí en el barrio de Santiago. Me, ¿Estaban? to Ya no. ya no, No, me ya no. tocó ir ahí al barrio de Santiago 2, 3 reuniones con la banda de CUDAED para presentarles ciertas cuestiones referentes a algunos proyectos y pues empecé a conocer, les digo, y me hice buen amigo de Antonieta, porque bueno, Antonieta pues estuvo trabajando en este centro histórico cuando fue lo del terremoto y nosotros teníamos o estábamos muy vinculados al centro histórico en ese momento. ¿Por qué? Porque bueno, el ándale surge realmente pues por la cuestión del sismo, ¿no? Sí. Y la preocupación por mantener el patrimonio del centro histórico pues de una mejor manera sin el tránsito vehicular. De ahí pues estuvimos platicando, trabajando y haciendo cosas y es ella quien me invita a participar en CUDAEP, ¿no? A formar parte pues del colegio. Y Sí. pues le dije, va, pues sí, me late las cosas que manejan, los temas que tratan,
conozco a varias ahorita que está o que pertenece al colegio, creo que es banda que aporta mucho, que empuja mucho los temas urbanos, que les encanta y se apasionan por este tipo de trabajo que estamos realizando, y pues sí, sí me interesaría ser parte de un grupo de personas que traen la misma ideología o los mismos principios en ciertas cuestiones que uno, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es más fácil luchar en conjunto que luchar en uno solo, ¿no? Y entonces sabes que ahí tienes bastantes personas aliadas que en algún momento vamos a poder generar muchísimas cosas que van a poder ayudar a que las ciudades sean mejores, ¿no? Entonces, así es como yo llego a CUDAEP, llego por la invitación de esta Anto, y pues me convence. Y veme, ahora no soy urbanista de profesión, pero sí tengo un cariño por el urbanismo bastante chido, ¿no? Porque sí se me hace como que es una cuestión muy, muy bonita y muy apasionante. Muy bien. Oye, ¿qué le darías unas palabras, un consejo, unas notas a todos los chicos que están en la universidad y que están interesados en temas de movilidad? Pues que se acerquen, que lean, que se acerquen a las autoridades municipales, estatales, que platiquen, que salgan a la calle y las tomen, hagan actividades, pues, que hagan y sientan lo que es la calle y lo que es la ciudad, para que realmente pues tengan mayor, pues mayor, a lo mejor no como conocimiento, pero sí un sentimiento, y puedan entender de una mejor manera las dinámicas que se dan dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí hagan y deshagan, y ustedes no duden, siempre, ¿no? Pero bueno, siempre digo, si quieren ser o hacer cosas de manera disruptiva está chido también, pero también si pueden acompañarse con las autoridades, pues no está de más, ¿no? Digo, a mí me gusta hacer de los dos tipos, disruptivas y no disruptivas, así que pues aprovechen y apóyense mucho en los colegios siempre tienen muchas cosas que aportar, y muchas veces son como el principio para poder empezar a desarrollar ideas que muchas veces podemos tener, ¿no? Entonces, en los colegios siempre hay un montón de banda, que pudiera apoyarles, orientarlos y poder generar pues mejores propuestas, ¿no? Entonces siempre apóyense en los colegios y en las organizaciones de urbanistas que tienen a la mano, y pues denle rienda suelta A a su su ímpetu, imaginación. a su ímpetu y a sus ganas por transformar la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a leer algunos saludos. Lulu González te manda saludos. Saludos, Bon, es una gran persona y profesionista. Más personas como él para mejorar las ciudades. Ay, gracias, Lulu, te mando un beso. Angie Carrasco, bueno, me manda saludos. Miguel Avilés, perdón, te manda saludos. Saludos, Bon. Daniel Armando Quiroz nos pone, si no me recuerdo, se llaman pictogramas. Me parece que fue en el momento en el que nos referíamos, bueno, hacía referencia a los diseñadores gráficos. Uh-huh. Paul Sánchez, igual, te mando saludos. Soy tu fan, Bon. Geraldine Morales, saludos a Bon. Fernando Quiroz, muy bien, Bon. Eduardo Manuel Martínez, ánimo, amigo Bon. Fernando Quiroz, bueno, Sí, hacía al referencia sistema al sistema adaptativo. adaptativo. Uh-huh. Lo J, Ajá. todo un personaje. Y Juan Carlos Rivera, excelente participación de Bon. Y bueno, gracias. Pues yo les mando besos a todas y todos ahí. Al Sí, también Miguelation. Rafael igual manda saludos, un abrazo y te esperan en Tabasco. Pues Ya te hicieron la invitación. ustedes digan y vemos la manera en cual los visito. Bueno, aquí un afán. Gracias, Está Angie. bien, tú también. Muy Ayúdame. bien, pues si alguien tiene alguna duda que quiera preguntarle al buen Bon, tenemos ahora preguntas y respuestas. ¿Algún dato curioso que quieran saber? Con confianza. Con confianza, este es el momento. ¿Y dónde están los personajes que nos mandaron la invitación a que te viéramos en el live?
tus gatitos. Ahí andan. Ahorita han de estar en mi cuarto acostados porque hace frío. Ah, ok. Y Ya hoy no en la quisieron mañana salir. nos encontramos uno en la oficina. ¿Ah, sí? Sí, y ahí lo traíamos en la oficina, le dimos de comer y lo resguardamos y todo. ¿Y ya va a ser la mascota? Pues no sabemos, parecía que era como muy cariñosa y parecía como que era de alguna casa, porque pues era fácil de que la pudieras tocar y te sentabas y se subía y se acostaba en tus piernas y era bastante dócil, entonces es raro que un gato sea tan dócil no teniendo dueño, ¿no? Mm. Mira, Lo J bueno, pregunta, ¿cuántos gorros tienes? Uy, tengo como cerca de 70, pero este gorro es especial porque me lo hizo la mamá de Daf, ¿Ah, sí? Ah, ¿sí? mira, a ver, ahorita Entonces, que la madre ahora no nos vio. ajá, no nos vio, pero que sepa que me puse el gorro porque pues, es especial. Rosalina Valencia, saludos y tengo curiosidad. ¿Cómo conciliabas con los vecinos en los proyectos de movilidad? Uy, pues son horas de trabajo con los vecinos, ¿no? Digo, empezamos con cuestiones de diseño participativo, que ahí es el área de espacio público quien los lleva, la arquitecta Citlali López Ayala, que trabaja acá con nosotros, trabaja mucho el tema de, o no trabaja mucho, bueno, es la encargada del tema de trabajo colectivo, ¿no? De participativo. Entonces se generaban estos talleres en una primera instancia en el cual había un acercamiento con vecinas y vecinos, se trabajaba el tema, se les explicaban los proyectos y se iba como también recolectando toda esta información de las necesidades que ellos tenían que se podrían incorporar dentro de los proyectos, ¿no? Entonces estos ejercicios ayudaban bastante al poder hacer más fáciles la implementación de los proyectos de movilidad. Sin embargo, bueno, había o llegabas a encontrar oposición por algunos otros sectores, ¿no? Muchas veces los vecinos no eran tanto el problema, a lo mejor eran los comerciantes, ¿no? O a lo mejor eran los transportistas, o a lo mejor eran otros sectores que también tienes que considerar dentro de la socialización y el trabajo colectivo para poder generar los proyectos, ¿no? Entonces también muchas veces nos sentamos a platicar con transportistas y a trabajar con ellos. Ellos por lo general son los que en mayor oposición habían representado o han representado. ¿Por qué? Porque pues sí, muchas veces no conocen el proyecto, el desconocimiento genera pues oposición, ¿no? Entonces ya te sentabas, negociabas, platicabas, llegabas a acuerdos y eso era lo que permitía que pudieras seguir avanzando en el proyecto, ¿no? Muchas veces algunas cuestiones se tendrían que modificar, ¿por qué? Porque pues son estos estira y afloja en los cuales pues tienes que entrar en negociación con ciertas partes, ¿no? Entonces a lo mejor te pedían, no sé, alguna zona de estacionamiento o a lo mejor realmente pues si era un comercio pues necesitaba a lo mejor una bahía de carga y descarga que no se había considerado, ciertas cuestiones con las cuales ibas pues negociando, ¿no? Y ibas avanzando dentro del proyecto. Y pues así es la manera como se podría o podría yo comentar que se va conciliando con los vecinos, ¿no? Digo, realmente los vecinos, si tienes estos procesos participativos, no es tan complicado la relación con ellos, pero no así con la cuestión de los sectores, ¿no? Porque ya los sectores a lo mejor sí tienen una o si están buscando un beneficio propio dentro del espacio público que lo vuelve un poco más complicado, ¿no? Así es. Rafael nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cuál o cuáles son los mecanismos de participación ciudadana más efectivos o inclusivos que debe de utilizar el municipio para el desarrollo de proyectos en temas de movilidad? Pues mira, aquí dentro de la experiencia que hemos estado teniendo y que hemos ido trabajando de la mano con espacio público, pues sí, son los talleres participativos. Sin embargo, hay muchas veces que la sociedad misma o los vecinos, tú puedes perifonear, ir casa por casa invitando y acercar de manera más posible la invitación a que participen dentro de estos talleres o dentro de estos ejercicios.
Sin embargo, no hay muchas veces como una voluntad por parte de la ciudadanía a participar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que habitualmente se ve, el que los tomes en cuenta para la toma de decisiones. Entonces se genera muchas veces como desconfianza, ¿no? Entonces tienes que ir trabajando justamente con esa desconfianza y ir generando mejores procesos de acercamiento y de recolección de información para con los vecinos o con la ciudadanía, ¿no? Entonces tienes que ir generando como estos talleres o mesas de trabajo con los distintos sectores de la ciudadanía a los cuales vas a beneficiar con el proyecto y ir platicando del proyecto, ir presentándoles pues, cuáles son los beneficios, qué, qué es lo que el proyecto trae o qué es lo que va a incorporar el proyecto dentro del espacio, qué afectaciones pudieran tener en cuestión de tiempo. Digo, una de las cuestiones que te genera más problema en cuestión con obra pública y vecinos son los tiempos de obra. Porque si tú no cumples con los tiempos establecidos de obra, empiezas a generar molestia. Digo, ya generas molestia el llegar a abrir la calle y no permitir que ciertas actividades se desarrollen en el espacio, ¿no? Pero si se retrasa, eso puede ir generando molestia social que se puede convertir en cuestiones de que te paran la obra, protestas, manifestaciones y un sinfín de cuestiones, ¿no? Entonces, pues la mejor manera es generar estas mesas de trabajo, estos talleres, darle seguimiento y ir, por ejemplo, aquí la arquitecta Citlali, pues, por lo menos una vez a la semana o 2 veces a la semana hace recorrido por algunas de las calles que se están interviniendo y se van viendo los temas puntuales con los vecinos, en el caso de las jardineras, ¿no? Entonces llegas, platicas con los vecinos, vas tomando información, vas generando consenso y vas este, desarrollando la obra, ¿no? Conforme vas avanzando y generando estos consensos. Pero, por ejemplo, en cuestión de ciclovías, pues haces los talleres, tienes que, o nosotros, por ejemplo, algo que nos ayudó mucho es incorporar, aquí se llaman encargados del orden, lo que pudiera ser allá en Puebla los jefes de colonia o presidente de colonia, ¿no? Entonces los incorporas y también ellos te ayudan muchas veces a que el tema avance con los vecinos, ¿no? Pero bueno, también ahí es importante conocer la representación que tienen los presidentes, o en este caso los encargados y encargadas del orden, con relación a la colonia, ¿no? Porque muchas veces hay ya cuestiones políticas que te empiezan a trabar estos procesos. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor, no sé, no se llevan bien cierto sector con el encargado del presidente y van generando trabas para que en algún momento si tienen un interés político de, no sé, a llegar a ser diputado o qué sé yo, pues los van trabando, ¿no? Entonces, esa es la otra cuestión que tienes que ir aprendiendo a trabajar, la cuestión política, porque una cuestión política no la vas a solventar con una cuestión técnica. O sea, técnicamente tú puedes explicar y decir cuáles son los beneficios que tiene el proyecto, pero si hay un interés político atrás, pues no lo vas a hacer cambiar de opinión por la cuestión técnica, aunque tú sepas que los datos te están favoreciendo a ti, ¿no? Entonces, empiezas a trabajar con todos los poderes que están sobre el espacio público. ¿Por qué? Porque pues, son un sinfín de poderes, es el comerciante, es el franelero, es un sinfín de usos que se les da al espacio público y que personas que buscan el beneficio por parte de esos usos que se les da, que empiezas a tener que buscar la manera pues, de ir encontrando el caminito por el cual ir avanzando, ¿no? Muy bien. A ver, bueno, yo creo que ya quedó más que resuelta esa duda. Espero que sí, porque me aventé un super choro. Bueno, creo que las dos preguntas van un poco enlazadas, ¿no? Y la respuesta igual, van como por el mismo canal. Pues muchas gracias por estar con nosotros y a nombre de nuestra presidenta Stephanie Salgado y del Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla, te damos las gracias por pertenecer al equipo y por participar esta tarde con nosotros. Y pues yo también agradezco la invitación. Ya saben que con mucho gusto cuando quieran pues podemos participar con ustedes
es un gusto estar y ser parte del colegio. Y pues a toda la demás banda, pues si quieren seguir platicando y conociendo y que les comparta parte del conocimiento que tengo, pues con gusto los atiendo en redes sociales. En mis redes sociales, pues digo, si no las conocen, pues es Bonsquit, así como aparece mi nombre ahí en StreamYard. Búsquenme ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter, y ahí podemos seguir echando el chisme a gusto, ¿va? Muy bien. Pues muchas gracias. Que tengas una linda tarde. Un gusto y qué verdad. Me dio gusto platicar contigo, Andrea. Igualmente. Gracias. Bye. Vale, bye.